Buen día, estimados alumnos del curso Sistema de Información Geográfica con ArcGIS Nivel Intermedio. Les saluda Juan Navarro y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy, titulada Sesión 13 New Terrain. El objetivo de esta sesión es detallar cómo construir modelos TIN dentro de una Geodatabase, esto a través de capas vinculadas entre sí. Y en el contenido que vamos a ver tenemos en primer lugar la generación de un dataset de terrenos mediante el asistente Nuevo Terreno. Este es propio de una Geodatabase. Veremos cómo utilizar este asistente en ArcCatalog o en una ventana catálogo. Y luego veremos la manera práctica de realizar esto a través de la creación de un dataset de terreno en ArcMap. Ahora veremos la generación de un dataset de terrenos mediante el asistente Nuevo Terreno o en inglés New Terrain. Este asistente lo que permite es generar un TIN, una red irregular de triángulos dentro de una Geodatabase. Pero ¿en qué consiste un TIN? Un TIN viene a ser un conjunto de triángulos, cada uno de ellos limita con otro y forman toda una superficie que se conectan entre sí, de tal manera que esta superficie representa el terreno, representa cómo es la morfología, la forma, cómo varía la altitud del terreno real. Esto a través de un formato llamado TIN, como se ha indicado. Si bien el TIN se puede almacenar como un elemento externo, también se puede ingresar dentro de una Geodatabase. Y como se ha visto en sesiones anteriores, siempre es recomendable guardar la información dentro del formato que proporciona ArcGIS, la Geodatabase, debido a que tiene todas las bases de una base de datos relacional para asegurar el almacenamiento y además ofrece mayores ventajas con respecto a guardarlo en otros formatos en una carpeta directamente. Normalmente, para crear un TIN se requiere de información levantada en tipo vector en otros formatos, puntos, líneas, etc. Pero sobre todo los puntos. Cuando uno levanta información en campo, esta información que guarda la altitud de cada punto que se ha tomado sirve para generar un TIN. Dependerá de qué tanta distancia hay entre los puntos, qué tan preciso saldrá el TIN. Es por ello que normalmente se utiliza información de puntos LIDAR. También se puede utilizar información levantada mediante la topografía, pero esta requerirá de varios puntos levantados en la superficie que se quiere representar para que la exactitud sea la que se desea. A partir de un TIN creado, ya sea de puntos o también se puede crear a través de otros elementos como son las curvas de nivel, pero estos pueden pasar de curvas a puntos y de puntos a TIN. Los TIN también sirven para generar otro tipo de información, como por ejemplo volver a crear estos puntos, pero tal vez con otra distancia, ya no con la original que se había trabajado, crear curvas de nivel con también una distinta distancia entre ellos, o inclusive crear otros tipos de formato raster, como lo son por ejemplo las pendientes. Y no solo ello, también se pueden crear sombreado, curvatura, orientación y, como se ha dicho, crear información vectorial como las curvas de nivel. Por lo tanto, el TIN es un formato muy utilizado para almacenar la morfología, la forma, cómo se distribuye la altitud del terreno mediante una superficie. Es recomendable siempre guardarlo o administrarlo a través de una Geodatabase, y para ello ArcGIS ofrece su asistente Nuevo Terreno. En él vamos a ver los pasos para crear un TIN dentro de una Geodatabase, y es por ello que ahora vamos a ver cómo utilizar el asistente Nuevo Terreno en ArcCatalog o ventana catálogo. Para que uno pueda crear el TIN dentro de una Geodatabase requiere sí o sí de ciertos elementos que se van a describir a continuación. En primer lugar, uno debe considerar la extensión 3D Analyst. Debe ser activado. Esto se puede realizar mediante las extensiones, activando la pestaña o el casillero de 3D Analyst. Una vez que se haga esto, cuando se quiera realizar o utilizar el asistente Nuevo Terreno, este ya estará activado. Pero también requerimos de otros elementos, como por ejemplo son un dataset de entidades. Este debe estar dentro de una Geodatabase. Antes de utilizar el asistente, la Geodatabase debe tener creada un dataset de entidades, en la cual se almacenan varias capas. Recordemos que hay otros elementos muy parecidos a Nuevo Terreno que necesitan también de un dataset, no se pueden crear directamente desde una Geodatabase, como lo es la topología. Otro elemento que se requiere es más de una clase de entidad. Dentro de esta dataset de entidades se requieren clases de entidades, no solamente una. Normalmente son las clases de entidades que representan la información de cómo está el terreno, cómo se distribuye la superficie, cotas, líneas de curvas de nivel, etc.
Después, el espaciado del punto promedio de las mediciones. Como se ha indicado, se requieren cotas o puntos y estas deben tener una distancia entre sí. Mientras más corta sea la distancia, mejor saldrá el TIN. Es por ello que se recomienda en estos casos utilizar, por ejemplo, información LIDAR, la cual crea una nube de puntos a través de sus sensores, a través de sus escáneres, y con esto se puede tener una representación real o muy precisa del terreno. Otra información son los datos de altitud para cada una de estas clases de entidades. Estas clases de entidades, estas capas vectoriales, deben tener información sobre la altitud, cómo se distribuye esta a través de sus elementos, de sus entidades. También un tipo de entidad que represente la superficie del terreno. Como se ha dicho, uno de ellos, las cotas o las curvas, representan cómo se distribuye la superficie. Luego se debe establecer la tolerancia de altitud, que vamos a ver cómo se realiza esto más adelante, y luego los niveles de pirámide generados se van a implementar en las entidades de línea y polígono. Con esto dicho, se puede decir que para crear nuevo terreno, utilizar este asistente, se requiere de, en primer lugar, un dataset que almacene varias capas. En segundo lugar, capas que tengan información sobre cómo se distribuye la superficie, cómo varía su altitud, y en ello podemos utilizar cotas, nube de puntos, curvas de nivel, o también otra información que ayude a precisar la distribución de la superficie del terreno en ciertos lugares, como lo es la hidrología. Si uno tiene información sobre ríos o sobre lagos, en esos lugares uno puede determinar que es plana esa parte. Por ejemplo, en un lago la superficie visual es plana, entonces el terreno, el TIN, va a respetar esa información. De igual manera con los ríos, donde va a generar los valles. Ahora veremos los pasos para iniciar el asistente nuevo terreno. Debemos dirigirnos a ArcCatalog, buscar el dataset de entidades, hacer clic derecho en él, seleccionar nuevo y luego Terrain. Hay que acordarse que esta opción va a estar activa siempre y cuando antes se haya activado la extensión 3D Analyst. Después de ello, en la ventana que va a salir, podemos ingresar el nombre de este terreno y luego seleccionar las capas que van a estar involucradas en la creación. Como mínimo debe ser 2. Luego de ello debemos poner una aproximación de la distancia que hay entre los puntos que vamos a utilizar, que normalmente va a ser de 1. Esto está expresado en pies. Dependerá de lo que pongamos acá, qué tan preciso salga la resolución del TIN. Luego, en la siguiente ventana debemos agregar cierta información correspondiente a la fuente de altura y el SF-Type. Estos dos elementos son importantes para generar el TIN. Para cada una de las entidades vectoriales que hemos ingresado, debemos indicar qué fuente de altura tiene. En caso que sea un vector, se le pondrá su fuente de altura tipo shape. Y el SF-Type viene a indicar cómo va a influir esta capa dentro de la creación del TIN. Por ejemplo, si son curvas de nivel, sirve para que éstas den forma al terreno. Pero si se trata de lagos, entonces debe ser otro tipo SF para que represente que es una superficie plana. Y luego tenemos otras opciones adicionales, las cuales se pueden modificar en caso se requiera, como la vista general, que va a mostrar una imagen en miniatura del terreno, los puntos de delimitación que se encuentran en todos los niveles de la pirámide, grupos para establecer grupos dentro de estas entidades que hemos agregado. En caso dos sean similares, se pueden unir, como por ejemplo dos capas de lagos que estén separadas. Integrada, que especifica el valor de ponderación para cada una de estas entidades que hemos indicado, en caso se requiera que una es más importante que otra. Y el nombre integrado para indicar un nombre a este grupo de integración. Y en la ventana vemos cómo debemos asignar esta información, pero sobre todo los más importantes son la fuente de altura y el tipo SF. Para cada capa debemos asignarles sus propiedades correspondientes. El siguiente paso es, en la siguiente ventana que va a salir, asignar cuál es el tipo de pirámide que se va a utilizar. Puede utilizar la tolerancia Z, la cual está determinada por la precisión vertical en un rango de escala, tal cual como hemos visto en sesiones anteriores de Geodatabases. O también podemos utilizar Window Size, la cual es la que se recomienda para estos casos. Una vez que se hace clic en Window Size, se puede ir a Next y aquí se debe indicar cuál va a ser los tamaños de ventanas y su escala máxima. Se puede agregar de manera manual, pero también el asistente nos otorga una calculadora automática. Al hacer clic aquí, aparecerá automáticamente esta información. Luego de ello, vamos a ver un resumen de toda la información que hemos agregado, y si uno está de acuerdo,
hace clic en finalizar para crear el terreno.